Antes de empezar quiero decir que estoy muy feliz, ya somos 8 personitas en el canal, sé que para muchos esa cantidad no es la gran cosa, pero para mí me hace mucha ilusión y me da mucha alegría porque eso me indica que mi contenido les gusta y me seguiré esforzando para subir más vídeos, espero seguir contando con su apoyo. ¿Quién es el Dr. Wu? El Doctor es un señor del tiempo expulsado de Gallifrey que viajaba a través del espacio y el tiempo con varios compañeros, generalmente humanos, en una TARDIS obsoleta tipo 40. Aunque en gran parte era pacifista en cuanto a la resolución de conflictos, a veces podía ser un buen soldado. De hecho, algunas civilizaciones del universo tradujeron la palabra doctor como guerrero, mientras que otras lo veían como un benefactor compasivo, digno de admiración y piedad. A pesar de sus numerosas buenas obras, fue indiscutiblemente responsable de miles de millones de muertes debido a la última gran guerra del tiempo. Aunque la mayoría de los Daleks murieron en el fuego cruzado, Gallifrey logró sobrevivir, en lugar de arder gracias a los esfuerzos de las 13 encarnaciones del Doctor, de los cuales los primeros 11 perdieron la memoria de lo sucedido. Por sus acciones, los señores del tiempo le concedieron un nuevo ciclo de regeneraciones, lo que le permitió vivir después de agotar todas las regeneraciones disponibles en su primer ciclo. Desde su llegada a la Tierra por primera vez en su primera encarnación, sintió una gran afinidad por la Tierra y la raza humana. Después de huir de Gallifrey, voluntariamente decidió pasar el tiempo en el planeta, eligiéndolo como su lugar de exilio durante la mayoría de su tercera encarnación, e incluso teniendo la posesión de una propiedad en Kent, incluso antes de la destrucción de Gallifrey, el Doctor pasó mucho más tiempo en la Tierra que en su planeta natal. Nombre. El verdadero nombre del Doctor sigue siendo desconocido para todos excepto para unas pocas personas como Samantha Jones y Riverson. Este no era usado por los señores del tiempo, incluso en el contexto formal de los juicios legales. El título de doctor no es inmerecido, ya que tenía un doctorado de algún tipo, había estudiado oficialmente medicina al menos en la Tierra del siglo XIX y frecuentemente dejaba escapar todo tipo de conocimientos médicos. Al menos algunas versiones de su destornillador sónico podían realizar análisis médicos y curar heridas. También mostró saber detalladamente cómo ayudar a alguien que había sido lanzado durante una explosión. Aunque su primera encarnación afirmó no ser un doctor en medicina, su 11ª encarnación afirmó que tenía doctorado por lo menos en medicina y en la elaboración de quesos. De acuerdo con los adivinos de Pompeya, su nombre está escrito en las estrellas de la cascada Medusa. Los miembros de una raza sin identificar de seres pandimensionales sabían el verdadero nombre del doctor. De acuerdo con el amo, el doctor había asumido ese nombre para reflejar la constante necesidad de hacer a la gente mejor. En una fuente, había tomado su apodo después del primer contacto con los seres humanos. Los colonos de una colonia médica, comenzaron a llamarlo doctor después de su llegada. Él no pudo corregirlos. Después de abandonar el planeta, el doctor simplemente conservó el nombre que le dieron los humanos. Riverson creía, sin embargo, que el doctor había influido en la etimología del nombre doctor, y fue, en varios idiomas, la fuente original de la palabra. De acuerdo con Dorium Maldovar y el silencio, la pregunta más antigua y más peligrosa del universo era ¿doctor qué? El verdadero nombre del doctor era al parecer, la respuesta, pero la razón para ocultarla se desconoce. Dorium afirmó que el doctor había huido de la pregunta durante toda su vida, pero el porqué de la huida de su propio nombre es un misterio. De acuerdo con el silencio caerá cuando se responda a la pregunta, pero no se sabe lo que eso significa. En algún momento Riverson se enteró de su nombre, pero el doctor afirmó que solo habría un momento por el cual lo revelara. Su nombre se ha dado en forma de ecuación en The Making of Dr. Who de 1975 como de Ox. Edad.
La edad del doctor es un asunto de gran confusión, en gran parte causada por sus propias declaraciones. El segundo doctor dijo una vez que su edad en años terrestres era como 450. En dos ocasiones, el tercer doctor dio a entender que él podría tener varios miles de años. El cuarto doctor llegó a explicarle a Sarah Jane que por su condición de señor del tiempo ha vivido por lo menos 750 años. Inmediatamente después de la sexta regeneración, su séptima encarnación afirmó que tenía 953. El décimo doctor afirmó más tarde que tenía 903 televisión El viaje de los condenados, y 950 en televisión The Day of the Doctor por lo menos hasta televisión The God Complex. El undécimo doctor mantuvo una edad inferior a la de su séptima encarnación. La undécima encarnación del doctor le afirmó más tarde a los Pons que tenía 1200 años de edad. Romana primero una vez le pilló redondeando hacia abajo su edad, mientras que el octavo doctor admitió una vez que no necesariamente usa la misma definición de la palabra año cada vez que le da la edad a alguien. Familia. Antes de la Guerra del Tiempo. Las relaciones familiares del doctor no eran tan claras. Según una fuente, el doctor fue uno de los 45 creados por el telar de la casa Lungbarrow, en Gallifrey. Cuando la casa no lo reconoció, este dijo que había otras familias. Sin embargo, el octavo doctor una vez dio a entender que había nacido de una madre humana. Según algunas fuentes, el padre del doctor era un señor del tiempo renegado llamado Ulises. Su madre era un ser humano de finales del siglo XIX, Penelope Gate, prosa de Infinity Doctors, prosa de Gallifrey Chronicles. El octavo doctor le dijo a Grace Holloway que tenía un padre. El décimo doctor le dijo a Sally Sparrow que se había casado varias veces, y le dijo a Odd Sigma que en una de ellas con Elizabeth I, una encarnación anterior, también había estado casada, probablemente con Patience, un hermano suyo fue Irving Braxiatel. El doctor tenía también hijos, estos niños eran hijos, hijas o ambas cosas. Tenía una nieta, Susan Foreman, y otros dos nietos, John y Gillian. En un momento dado, el doctor se convirtió en el padre adoptivo de una dama del tiempo llamada Miranda Dawkins, la cual crió hasta su adolescencia en su octava encarnación. Miranda más tarde dio a luz a una hija, Cezanne, y murió mientras trataba de proteger al doctor. El doctor también tenía un bisnieto llamado Alex, el hijo de Susan y David Campbell. Alex vivió varias aventuras con el octavo doctor y con Lucien Miller. Susan y David también habían adoptado a tres hijos, Bárbara, Ian y David, lo que significaba que el doctor era bisabuelo adoptivo, así como biológico. Cuando el doctor Constantine le dijo que era padre y abuelo antes de la guerra, el noveno doctor dijo que también, implicando que toda su familia se había perdido. Aunque algunos habían sido asesinados por su propia mano al final de la Guerra del Tiempo, otros murieron o desaparecieron antes. Después de la Guerra del Tiempo, el material genético del Doctor en su décima encarnación fue utilizado para crear una hija, Genji. Aunque al principio la rechazaba, pronto empezó a considerarla una hija y la invitó a viajar con él en la TARDIS. Pero antes de que pudiera unirse a él, recibió un disparo. El doctor cree que Jenny ha muerto, pero, sin saberlo, sobrevivió regenerándose parcialmente después de que se fuera, momento en el que ella que empezó a vivir aventuras televisión la hija del doctor. Cuando la Tierra se trasladó a la cascada Medusa, se creó un clon del doctor, el cual fue más tarde exiliado por el doctor en el mundo de Pete. Técnicamente, la copia puede ser considerada como pariente del doctor. Además, Sarah Jane Smith se refiere a sus compañeros como una familia diciendo te comportas como un hombre solitario, pero tienes la familia más grande de la Tierra. Televisión Journey Sent. El undécimo doctor se casó con Riverson, haciendo a Amy Pond y a Rory Williams sus suegros. También tuvo una aventura con Brian Williams, su abuelo político.
Matrimonios. Después de que Gallifrey se destruyera en la Segunda Guerra del Cielo, el octavo Doctor se casó con Scarlett para atarse ceremonialmente al planeta Tierra. Durante un encuentro con Odd Sigma, el décimo Doctor afirmó que se había casado con Elizabeth I, una decisión no muy bienaventurada que le llevó a convertirse en un enemigo suyo. Este no es el único matrimonio, como comentó con Sally Sparrow sobre ser un asco en las bodas, sobre todo en las suyas. Durante su 11ª encarnación, se comprometió accidentalmente con Marilyn Monroe, y se casó con ella la misma noche en lo que más tarde afirmó que no era una capilla real. Se insinuaba a través de las apariciones de Riverson que ella y el Doctor tenían una relación física en algún lugar en su pasado y su futuro en relación al encuentro del 11º Doctor con el Silencio en Florida. Una versión de sí mismo en el T-Selecta se casó con ella en una realidad alternativa y poco antes de su muerte. Más tarde en sus líneas temporales individuales, hablaron como si se consideraran marido y mujer. Idiomas. El doctor dijo que hablaba 5.000 millones de idiomas. Su lengua materna es probablemente el gallifreyano moderno, pero parecía que prefería hablar inglés británico, siempre con un acento de alguna de las islas del país. Este acento cambiaba de una regeneración a otra. Por ejemplo, el séptimo doctor hablaba con un acento escocés. Tanto Rose Tyler como Harriet Jones señalaron que el acento de su novena encarnación sonaba como si fuera del norte, en referencia al norte de Inglaterra. Grace Holloway le dijo una vez a un policía de San Francisco que el octavo doctor era británico. Sabía leer y escribir en antiguo y distinguido Gallifreyan, una habilidad poco común incluso entre los señores del tiempo. Hablaba en la lengua de los Huron, del Pon, una lengua hablada solo con los movimientos de las cejas, varios idiomas chinos, marciano antiguo, y tritobore. Sabía al menos algo de Sycoraxic. No parecía entender el francés en su segunda regeneración, pero más tarde se volvió más fluido a través de varios períodos de la historia de Francia. También hablaba bebé, gato y caballo. Encarnaciones del Doctor. A través del poder de la regeneración, la personalidad del Doctor y su forma física han cambiado mucho con el tiempo, a pesar de que todas sus encarnaciones son esencialmente la misma persona, del segundo Doctor en adelante expresando la misma alegría, y otros aspectos generales. Continuó siendo una figura heroica, luchando contra los males del universo que se encontraba, aunque sus valores y motivaciones eran a menudo ajenos a la humanidad. Hasta ahora, el Doctor es conocido por haber tenido 10 regeneraciones. El primer Doctor fue una figura ilegible y vigilante que era, al principio, reacio a confiar en los recién llegados que le conocían. Este Doctor era a menudo irascible. Hizo su enfado obvio. Era protector de las mujeres jóvenes que le recordaban a su nieta, Susan. Fue un brillante científico, a menudo con mal genio, y estratega entusiasta. Utilizó su anillo de sello para ayudarse durante las experiencias horribles debido a que su edad física se lo impedía. Robó una TARDIS y se llevó a su nieta con él, buscando diversión a través del espacio y el tiempo, sin idea de cómo conducir la cosa. El segundo Doctor, en contraste con su encarnación anterior, era cálido y sabio. Estaba tan sorprendido y asustado de las amenazas alienígenas que los que se enfrentaban a él. Tenía un don para la manipulación y el engaño. Su predecesor le llamaba payaso debido a su naturaleza torpe. Le encantaba tocar la flauta y llevaba por ahí un diario de 500 años, intentando grabar sus viajes, pero terminando descartándolo. Llevaba un gran abrigo de piel que lo empequeñecía, el cual intentó atar con una cuerda. Un obo temporal, estaba siempre intentando meterse y salir en problemas. El tercer Doctor era más que un figura más elegante que sus predecesores. Su primera encarnación lo describió como un dandy. Tenía una tendencia a intervenir en artilugios y era experto en artes marciales, en particular el aikido venusiano, y poseía un coche llamado Bessie.
Su difícil relación con el brigadier se ablandó en una amistad durante su exilio en la Tierra, que perduró a través de sus futuras regeneraciones. También mostró un gran afecto por sus compañeras, en especial por Jo Grant. Era un brillante héroe de acción que era muy protector con sus compañeros. El cuarto Doctor era más excéntrico que sus encarnaciones anteriores y fue la primera encarnación en parecer joven. Rara vez se quitaba su larga bufanda, siempre llevaba gel y babies en los bolsillos, usándolos como faroles, regalos o distracciones, y aperitivos de vez en cuando. Se basó en su considerable encanto, suerte, y experiencia para salir de las malas situaciones. Aunque mantiene su afición por la Tierra, puso fin a su asociación con la UNIT casi inmediatamente después de su regeneración y solo de vez en cuando regresó al planeta. Sin embargo, no se despidió completamente de su posición. Odiaba trabajar y prefería viajar, pero le gustaba la historia. Normalmente viajaba con un solo compañero. El quinto Doctor era aficionado al cricket y llevaba un tallo de apio en su solapa. Después de una regeneración difícil, este doctor mostró la energía, compasión e inocencia que sus predecesores no tenían. Su personaje era muy humano y vulnerable. Como ellos, usó la improvisación como mejor forma de salir de una situación peliaguda. El quinto fue la primera encarnación en ir de manos libres y se negó a usar el destornillador sónico después de que fuera destruido. A veces llevaba gafas, incluso si él no necesitaba llevarlas. Reveló durante su 10ª encarnación que solo lo hacía porque le hacía parecer más inteligente. El sexto Doctor era una encarnación graciosa y elocuente. Lucía un vestuario multicolor que se veía como si fuera diseñado por Christian Lacroix, como a menudo comentaba. A este doctor le encantaban las buenas citas, a menudo haciendo una cuando lo consideraba apropiado. También demostró tener unas grandes habilidades para actuar en numerosas ocasiones. Su personalidad maníaca y su ingenio mordaz podía hacer sombra a la pasión moral, pero su falta de preocupación por las cosas pequeñas disgustaba a sus compañeros. También fue capaz de hacer acciones violentas, mucho más que sus predecesores, incluso viendo lógico un asesinato. Como el cuarto Doctor, pasó la mayoría de sus viajes con un único compañero. El séptimo Doctor tenía la voz tocada por un escocés. Un estratega perspicaz, científico y, sobre todo al principio de su encarnación, alegre, este doctor era un planificador excepcional. Ama la complicidad de los viajes en el tiempo y su habilidad para manipular y hacer planes para el futuro, abrazando plenamente el papel de señor del tiempo, incluso si eso significaba correr un riesgo para alienar a su acompañante. Sin embargo, quería ayudar a los miedos psicológicos cuyos compañeros suyos sufrían. Pasó la mayoría de sus viajes con un único compañero. El octavo Doctor mostró un lado romántico y sensible que no se mostró en doctores anteriores. Moralmente más flexible que su predecesor inmediato, sufría de ataques de amnesia, primero después de su regeneración, de nuevo con la primera destrucción de Gallifrey, segundo de la guerra contra el enemigo. A diferencia de los demás doctores, el octavo pasó sus viajes cruzando universos paralelos en medio de paradojas temporales, haciendo su línea temporal personal difícil de seguir. También, a diferencia de los otros doctores, las circunstancias específicas que causó su regeneración siguen siendo desconocidas, aunque una de sus futuras encarnaciones dijo que pasó durante la Guerra del Tiempo. El Doctor Guerrero mostró tener una gran culpa al sentir que el Señor del Tiempo que destruyó a su raza. El noveno Doctor fue un superviviente de la Gran Guerra del Tiempo. Mostró gran parte de alegría de sus encarnaciones anteriores, pero estaba emocional y psicológicamente marcado por la guerra y su papel en ella, que a veces dio lugar a una actitud que algunos clasificarían como cruel. Cuando le preguntaron por su voz y acento, respondió: muchos planetas tienen norte. Se preocupaba profundamente por Rose. Empezó a sanar gracias a ella.
Similar a su primera encarnación, a este doctor le gustaba molestar a los demás fingiendo no recordar los nombres. También hacía chistes malos cuando se enfrentaba al peligro o a una situación tensa. El 10º Doctor tenía una personalidad maníaca y una afición a las referencias a la cultura pop humana. Sin embargo, su personalidad extrovertida existía para ocultar su trauma emocional de la Guerra del Tiempo. Aunque tuvo un lado positivo y juguetón, fue con frecuencia cruel, y a veces se parecía a un ególatra cobarde. Continuó con la afición y posiblemente amor por Rose, aunque era incapaz de expresar sus sentimientos. Experimentó con otros romances fugaces, incluyendo con figuras históricas como Madame de Pompadour y la reina Elizabeth I. Sin embargo, todos estos terminaron mal. El 11º Doctor presumía de sus habilidades y exhibió un renovado entusiasmo juvenil por la aventura. Tenía buenas actitudes para la observación, una obsesión con la aparente trivia. Este doctor podía cambiar rápidamente de estado de ánimo cuando los acontecimientos eran óptimos para ello. Frecuentemente se llamaba viejo, mostrando su edad en más de una ocasión. Se ofrecía como sacrificio si eso salvaba a los demás a escala universal. La preocupación de este doctor por sus compañeros era más grande que sus predecesores. Dejó a Amy Pond y a Rory Williams en casa para protegerlos, aunque al final reanudó viajando con ellos, lo que terminó en un final desgarrador. Un aspecto interesante de la personalidad del Doctor era que a veces expresaba un gusto particular por las encarnaciones, aunque esta opinión dependía de la encarnación que la valoraba. La 10ª encarnación del Doctor expresó una profunda afición por su quinta encarnación. El quinto Doctor aborrecía a su sucesor inmediato, aunque esto puede haber sido debido a su regeneración particularmente traumática. En otra instancia, el cuarto hizo referencia al tercero, diciendo a alguna gente le gustó, pero yo prefiero esto. El 7º Doctor también estaba molesto cuando tuvo que trabajar con el quinto Doctor, viéndolo como ni siquiera uno de los buenos. El quinto Doctor estaba igualmente disgustado acerca de en lo que se convertiría. Inmediatamente antes de su encarnación, el 10º Doctor dijo no me quiero ir, mostrando que se había encariñado demasiado con su actual yo. Inmediatamente después de esto, el 11º Doctor destacó su nueva nariz diciendo las he tenido peores, posiblemente una referencia a múltiples encarnaciones, incluyendo su tercera, que fue descrito como un tío larguirucho con una nariz poderosa. Regeneración. Debido a una estructura única de la biología de Señor del Tiempo que tenía, podía ser capaz de engañar a la muerte. La regeneración de un Señor del Tiempo está limitada a 12 ciclos de regeneración, por lo que el 13º Doctor es el último. Más tarde, sin embargo, el 11º Doctor afirmó que podía cambiar su apariencia 507 veces. No se sabe si ha cambiado o si el Doctor estaba simplemente siendo sarcástico. El Alto Consejo de los Señores del Tiempo puede influir en las regeneraciones, tratándolos como castigo o como recompensa. Al menos 2 veces, sus enemigos han codiciado la regeneración futura del Doctor y han intentado apropiarse de ella. Las circunstancias exactas de cada regeneración del Doctor son conocidos a excepción de la octava. Aunque impreciso en el momento en cuanto al número de encarnaciones había tenido en su vida, un incidente posterior durante la quinta encarnación del Doctor aclaró el punto. Cuando el primer Doctor le preguntó en qué regeneración estaba, el quinto Doctor respondió cuarta, liderando a su primera encarnación exclamó Dios mío, entonces hay 5 Dios. De forma similar con Craig Owens, el 11º Doctor le dijo explícitamente que era el 11º. El efecto de la regeneración del Doctor inmediatamente después del suceso varía de una encarnación a otra. En algunos casos, el Doctor se recuperaba de sus daños rápidamente, a excepción de un ligero comportamiento hiperactivo. En una ocasión, el proceso le provocó un estado de amnesia prolongado.
Pero en la mayoría de los casos, el doctor estuvo incapacitado por un periodo de tiempo antes de recuperarse. También hubo un caso único en el que el doctor a voluntad pudo retrasar su regeneración durante un largo periodo de tiempo. Suficiente para visitar a sus compañeros del pasado. Aunque la liberación de energía resultante fue catastrófica para la TARDIS. Causas de muerte de los doctores. Primero doctor debilitado por Mondas, ya que drena a la Tierra su energía y sucumbe a la vejez. Segundo doctor impuesto por los señores del tiempo como parte del castigo al romper las leyes del tiempo. Tercer doctor debido a un envenenamiento de radiación, en la gran red de cristales de Metebelis. Cuarto doctor cayó desde un radiotelescopio. Quinto doctor expuesto a un refinado de Spectrox. Sexto doctor herido por la Rani durante un aterrizaje forzoso en su TARDIS después de haber sido debilitado por su batalla contra la Lamprea. Séptimo doctor herido de bala y posteriormente una cirugía cardíaca. Octavo doctor intentando rescatar a una mujer de una nave que se estrella, los dos mueren en el accidente, es resucitado por la hermandad y se transforma en el guerrero para acabar con la guerra del tiempo. Doctor Guerrero debido a su extrema vejez, luego de pelear por décadas tal vez hasta siglos en guerra del tiempo. Noveno doctor al eliminar la energía del vórtice temporal de Rosetiler, que canalizó después al corazón de la TARDIS. Su posesión, muy breve, casi destruye por completo su estructura celular. Décimo doctor por absorber radiación de una fuente de perno nuclear con el fin de salvar a Wilfred Mott de la misma. Undécimo doctor tras quedar aislado en el planeta Trenzalore durante varios siglos en los que va envejeciendo hasta el borde de la muerte, y recibir un nuevo ciclo de regeneraciones de los señores del tiempo en el último momento, el doctor finalmente se regenera en el duodécimo doctor. Duodécimo doctor electrocutado por un Cybermen. El tercer doctor también tuvo una experiencia cercana a la regeneración cuando cayó de un edificio durante una lucha. Empezó a regenerarse en el cuarto doctor. Mientras tanto, Nuraz trató de apoderarse de su mente pero era incapaz de mantener dos mentes de señor del tiempo al mismo tiempo, murió y el doctor recuperó su tercera encarnación. El décimo doctor también estuvo a punto de regenerarse. Comenzó pero no terminó, después de haber sido disparado por un Dalek. Usó la regeneración para curarse a sí mismo y luego desvió el resto del ciclo a su mano extra. Además, el undécimo doctor fue visto regenerándose, pero después fue disparado en medio del proceso por un astronauta. Más tarde se supo que se trataba de un T-Selecta haciéndose pasar por él, imitando la regeneración y conducida por el propio doctor miniaturizado. El undécimo doctor estuvo también cerca de la muerte cuando sus regeneraciones restantes se desactivaron. Fue revivido por Riverson, que usó sus regeneraciones restantes. Esto no deja muy claro si el doctor recibió un ciclo de regeneración completo y si se quedó de la misma piedra. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, levitación, regeneración. Mid, puede regenerar cada célula moribunda de su regeneración, cambio de forma limitado con regeneración, longevidad. Cada ciclo de regeneración podría durar alrededor de 1000 años, telepatía, preparación, artes marciales y puntos de presión. El doctor puede usar Venusian Aikido, una forma de arte marcial que emplea puntos de presión. Inducción a la parálisis. Declaró que Venusian Aikido puede paralizar permanentemente a los humanoides. Manipulación mental. El doctor ocasionalmente practica la hipnosis y la usa varias veces. Manipulación de la memoria, a causalidad tipos 1 y 4, puede existir fuera de los bucles de tiempo localizados y simplemente se debilita cuando su yo pasado es tomado o borrado fuera de la línea de tiempo. Se afirma que los señores del tiempo existen fuera de la cadena normal de eventos causales, dominio de armas, percepción extrasensorial, inducción de efecto de estado, magia, manipulación del sueño. Puede poner a la gente a dormir con un solo toque,
Dominio del sigilo y maestría vehicular, manipulación de vida limitada. Cargó una celda de energía de su TARDIS con su aliento, aunque admitió que le quitó 10 años de vida. Influencia social puede derribar el gobierno de Harriet Jones. Con 6 palabras, comenzó un rumor de que él pensó que se veía cansada y, por lo tanto, no estaba a la altura del trabajo de gobernar el país, lo que se extendió a otros parlamentarios y los medios de comunicación, y finalmente fue expulsada. Puede cambiar a un ejército con solo mencionar su nombre. Manipulación de causalidad y manipulación de la probabilidad. Se afirmó que la causalidad gira a su alrededor y que las probabilidades colapsan en su presencia. Suerte sobrenatural cuando la vida de un señor del tiempo se ve amenazada, o se encuentran en una situación en la que parece imposible escapar. Ocurren episodios curiosos como por casualidad, las condiciones climáticas cambian inexplicablemente, distrayendo al enemigo el tiempo suficiente para que el señor del tiempo se escape. Terceros misteriosos simplemente pasan, sin darse cuenta, salvando al señor del tiempo de su destino. Incluso cuando se los pone en un lugar de confinamiento, se descubre que las puertas que se pensaba que eran seguras se habían dejado sin llave, y los guardias competentes miran hacia otro lado precisamente los momentos equivocados. Se dijo que los eventos suceden de una manera que le da al doctor una oportunidad de victoria. Los rescatistas aparecerán, las armas se atascarán, sus compañeros salvarán el día, los edificios explotarán inmediatamente después de que encuentre la salida, las ciudades caen justo cuando la TARDIS se desmaterializa, las corrientes eléctricas se cortocircuitarán, las mentes maestras malvadas cometerán errores tontos. Si el doctor se cae por una ventana, siempre habrá algo para atraparlo. Si el doctor se está ahogando, un mástil flotará, encontrará su camino sin firmar fuera de las casas en llamas. El doctor sobrevivirá a las ondas mentales alienígenas que hervirían el cerebro promedio en su cráneo, cavará ileso debajo de los escombros caídos, nadie nunca le dispara en la cabeza, las drogas mortales resultan no afectarlo, los villanos lo harán atenlo con demasiada holgura y las convicciones de los tiranos ocultos flaquearán ante su retórica. El doctor sobrevivirá a las ondas mentales alienígenas que hervirían el cerebro promedio en su cráneo, cavará ileso debajo de los escombros caídos, nadie le disparará nunca en la cabeza, las drogas mortales resultarán no afectarlo, los villanos lo atarán demasiado flojo y las convicciones de los tiranos ocultos se tambalean ante su retórica. El doctor sobrevivirá a las ondas mentales alienígenas que hervirían el cerebro promedio en su cráneo, cavará ileso debajo de los escombros caídos, nadie le disparará nunca en la cabeza, las drogas mortales resultarán no afectarlo, los villanos lo atarán demasiado flojo y las convicciones de los tiranos ocultos se tambalean ante su retórica. Manipulación tecnológica. Reprograma nanogenes para enviar el parche de software a otros humanos, restaurándolos a la normalidad. Predicción analítica. Como se muestra aquí, sentidos mejorados puede descifrar la composición de los objetos por gusto. El doctor tiene una excelente visión nocturna porque tienen octógonos, así como barras y conos 3 y pueden ver proyecciones invisibles e incorporales. Interacción no física. Puede interactuar con proyecciones invisibles e incorporales. Existencia de dimensiones superiores. Los señores del tiempo son constantemente referidos como seres superiores, más altos, más poderosos y de alguna manera más reales. Como mirar una pieza de televisión o una película donde una persona está en color y el resto en blanco y negro, siendo capaz de interactuar fácilmente con dimensiones superiores. Otros seres los describen como seres multidimensionales que existen en el metaespacio 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conciencia cósmica. Los señores del tiempo pueden percibir la estructura del multiverso. 10 y notan paradojas con su sentido del olfato. 11.
Precognición. Los señores del tiempo pueden ver naturalmente si los eventos en el tiempo son fijos o pueden ser manipulados. Conciencia de la cuarta pared. Anulación mágica. Los señores del tiempo tienen un área de efecto permanente a su alrededor que anula la magia solo con su presencia. El doctor forzó las leyes de la física para reafirmarse y efectivamente cancelaron la magia, casi como si tuvieran miedo de lo que podría hacerles si no cumplían. Potencia de ataque. Nivel de construcción pequeña. Luchó contra el maestro, que puede dañarlo, en varias ocasiones, incluso superando a este último en combate. Derribó una puerta de acero, golpeó continuamente una pared de adamantium de 6 metros de espesor, un mineral 400 veces más duro que el diamante. Hasta el punto en que finalmente se hizo añicos, incluso después de romperse la mano en el intento, al menos el nivel de la ciudad con el destornillador sónico. Los 3 destornilladores sónicos del Doctor Guerra, el 10º Doctor y el 11º Doctor destruyeron un Dalek y Time War Gun. Destruyó un Scarab Degradation, que tienen una armadura reforzada capaz de resistir sus propios ataques. Amenazó con atomizar a Liceo Biefune, iba a matar al Dalek en el Museo Van Staten. Nivel del sistema solar, probablemente mucho más alto durante las regeneraciones. La regeneración del 11º Doctor destruyó un platillo Dalek. Nivel multiverso complejo alto con preparación. Adquirió de Moment, la creación más poderosa del Señor del Tiempo, y habría aniquilado a Gallifrey y los Daleks. La llave del tiempo otorga a su portador todo el poder del dios sextuple, puede pasar por alto la durabilidad con varios equipos. El 2DIS es capaz de expandir o contraer las dimensiones espaciales de un objeto, convirtiéndolo en 2 o 3 dimensiones. El de Magun reescribe la historia de un objetivo, borrando su forma física de la existencia. Nivel de multiverso complejo bajo. Absorbido e incluso controlado el vórtice temporal, que se ha demostrado que es 5D. Nivel multiverso complejo alto. Absorbió el poder de Luxa Eterna y luchó con el arcángel cuántico, causándole un daño grave en el proceso, aunque finalmente fue vencido. Alto nivel de hiperverso. Obtuvo el poder de la gloria. Luchó contra el maestro que es comparable a él. Velocidad. Subsónico. Se afirma constantemente que se mueve con más velocidad y gracia que un ser humano normal, pudiendo desaparecer de la vista de los demás o evitar a personas bien entrenadas, con FTL más velocidad de reacción. Inconmensurable con el momento y clave del tiempo. Omnipresente. Inconmensurable. Inconmensurable. Fuerza de elevación. Clase 5. Tiró de la cabeza y el brazo de un Autón, así como también tiró del brazo de un meme repetido. Inaplicable. Inconmensurable. Inconmensurable. Fuerza de golpeo. Nivel de edificio pequeño. Inaplicable. Nivel multiverso complejo alto. Alto nivel de hiperverso. Durabilidad. Nivel de edificio pequeño. Resistió fácilmente el contacto directo con un látigo Sycorax, que puede desintegrar a los humanos. Sobrevivió a una caída desde varios cientos de pies a través de un techo de vidrio, solo fue noqueado brevemente por un arma que podría ser fatal para los humanos. Más alto después. Regeneración comparable a Riverson, que disparó grandes cantidades de disparos. Al menos el nivel de High Complex Multiverse con el Mirror Amulet reflejó el poder de los dioses de Ragnarok hacia ellos, destruyendo su circo psíquico y cortando su vínculo con el universo. Nivel de multiverso complejo bajo. Nivel multiverso complejo alto. Sobrevivió a los ataques del arcángel cuántico, aunque estuvo a punto de morir después de una pelea prolongada. Alto nivel de hiperverso. Sobrevivió a los ataques del maestro, aunque finalmente fue dominado. Resistencia. Muy alta incluso al borde de la muerte. Los cuerpos de los señores del tiempo seguirán intentando regenerarse, a veces tardando días en sucumbir a sus heridas. Pudo subir una escalera durante 1,5 días en estado crítico y con un descanso mínimo después de golpear una pared 400 veces más fuerte que el diamante, lo que le destrozó los huesos. Soportó 500.000 rats de un rayo nuclear después de sufrir graves daños. Probablemente ilimitado.
Probablemente ilimitado. Rango. Rango cuerpo a cuerpo estándar, desconocido con destornillador sónico, multiversal complejo alto con algunos equipos puede afectar a dioses mayores como Fenric, que son más grandes que el multiverso. Multiversal de bajo complejo. Multiversal de alto complejo debería ser comparable al arcángel cuántico. Hiperversal alto. Quiero aclarar que el tier del doctor es más alto, pero ya sería mucha info y daría para un video mucho más largo, pero en conclusión, el doctor es tier 0 igual que Azatop, Featerine y Auren. Por cierto, no doy información de la apariencia del doctor porque son varias, pero la más usada en VS es la del 11º y es esta.